Kaufli Ajatak Kastut Pachik Rehoki Lahori, Cosa Petiga de Maloki Brexitual, Astununca. Muy buen día a todos, sean bienvenidos a la comunidad lingüística Uspanteca. Lahori Kaya Hunkits Kutun Chawatak Nengo Panik Church. En este momento les queremos dar a conocer cómo se encuentran las instalaciones. Wetaweltak Niriwa Hunkaskolil Tintie Tabijo Huinkabrak Shiamahri. En este momento queremos darles a conocer de que tenemos una dificultad en esta pared que fue producido por un temblor. Tinguilin, Hunkits Kaskolil Tia, Lipen Kabir Tzachki. Las posibles dificultades que podemos tener es que pueda caer esta pared. Por esa razón queremos darles a conocer cómo está esta pared para poder ver las posibilidades de cómo arreglarla. Muchas gracias. Pasamos al siguiente lugar. En esta siguiente pared podemos darnos cuenta de que también está deteriorada. Podemos ver que está llena de humedad y se ha producido por las lluvias. Para poder arreglar este espacio tendríamos que perforarla y poder arreglarla. Por esa razón necesitamos arreglar esta pared y asimismo las siguientes partes deterioradas. Ahora vamos a ver otros espacios en donde también vamos a mostrarles. En este espacio de acá arriba podemos darnos cuenta de que por las lluvias también se ha deteriorado. En esta parte, si pudiera enfocarlo, para poder ver lo deteriorado, también lo de las tejas en el techo también se ha deteriorado y por eso también hay mucha humedad. Hace ya algunos años que se ha visto cómo arreglar el techo, pero no quedó bien, entonces sí necesitamos poder cambiar las tejas y parte de la madera que se encuentra en el techo. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues esto, la mayor parte del techo es madera y sobre eso está ubicada la teja. Nuestra preocupación es que al momento de caer las lluvias puedan caer en este espacio del salón y pues pueda dañar las cosas que tenemos acá. Ahora vamos a pasar a ver otro espacio donde también ha sido perjudicado por las lluvias. La Jorichica Takawash, Wolf, Chiquilik, Nengo Panik Chochi, Huetawiltak Miri, Escolil, Nieri,
En este momento estamos acá en este espacio para poder darles a conocer. Esta es la parte del segundo nivel y podemos darnos cuenta de cómo está este lugar. Entonces, en esta parte nos podemos dar cuenta de que estamos enfocando lo que es el tejado, y es esta parte la que perjudica y que al momento de llover caiga el agua en los espacios de abajo. Por esa razón queremos que se cambie la madera, la teja, para que el agua ya no perjudique. Queremos invitarles para que ustedes también puedan observar las partes que están deterioradas.